Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, pues hoy hemos abierto otro melón, cosas que no se cuentan en ningún sitio, en ningún medio de comunicación, las contamos nosotros. Hoy ha estado la doctora Alba Martínez López, que es arquitecta naval e ingeniera marítima, es profesora de la Universidad de Las Palmas, una experta europea, y nos ha dicho que la flota interinsular canaria es de las más contaminantes de Europa, que se enteren las compañías tanto Fred Olsen como ahora Balearia, porque ahora todo lo demás es Balearia, es Fred Olsen y Balearia, que son de las más contaminantes de Europa y que hay un plazo hasta el 2030, ha dado a Canarias la Unión Europea para ponerse al día. Y claro, ponerse al día va a costar mucho dinero. Escuchen esta entrevista, porque esto que hoy nos ha contado la doctora no lo cuenta nadie. Abrimos un melón nuevo, porque claro, aquí pensamos que vivimos en el paraíso, y de paraíso leche. A veces yo creo que vivimos en los infiernos. Bueno, vamos con otra noticia y ya tenemos aquí a nuestro especialista también en temas marítimos, Moisés Pires. Buenos días. Buenos días, don Miguel Ángel. ¿Cómo anda usted? Pues muy bien, gracias a Dios. Sí, bueno, ¿Qué le ha parecido la noticia que hemos lanzado hoy, la exclusiva, de que nuestra flota interinsular es de las más contaminantes de Europa? Bueno, vamos a ver, las flotas y todo el medio marítimo es un medio muy que se puede perjudicar con mucha facilidad, es muy frágil, ¿no? Tenemos que poner todo de nuestra parte en mantener ese delicado ecosistema, ¿no? Y me alegra personalmente y profesionalmente el saber que tenemos voces en Canarias tan cualificadas como la voz de la doctora arquitecta naval. O sea, ha sido una entrevista que yo recomiendo volver a oír a todos nuestros radioyentes. Sí, la voy a hasta escuchar yo porque es tremenda. Muy buena. Bueno, vamos con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que confirma la sanción de 150.000 y un euro, 150.001 euros por el hundimiento de Gabarra en Gran Tarajal. Cuéntame esta historia que... Bueno, esta es una historia que transcurre en el año 2018. 2018, ¿no? En el 2018, sí, en el que la Dirección General de Puertos Canarios me llama para asistir allí como asesor en materia de salvamento, ¿no? Ya. Yo le recuerdo a los radioyentes que tengo un título por la Universidad de la Northwestern London de investigador marino. Tengo también un diplomado soy diplomado por la Academia de la Lloyds, la Academia Marítima de Lloyds, de certificado de ley del mar en cuestión de salvamento, porque la ley del mar es como... Por ponerte un ejemplo, la gente se cree que te encuentras algo en el mar y eso es tuyo. Bueno, a ver, hay que mirar determinados matices, ¿no? Al mismo tiempo soy detective privado en un posgrado y soy perito judicial en temas de accidentes de buceo, ¿no? Bien, se me requiere que vaya a Fuerteventura, en concreto a Gran Tarajal, por el hundimiento de una flota coreana de la empresa K-Marine. Entonces esta flota consistía en gabarras, remolcadores pequeños. ¿Qué es una gabarra? Gabarra es para como yo que no entiendo. Gabarras, pontonas, son superficies en las que utilizamos para llevar carga, pero que no son autopropulsadas. O sea, las tienes tú que mover. Las empujamos. Digamos que usamos remolcadores para en un momento dado moverlas. O sea, no tienen motores, ¿no? No tienen motor. Están totalmente al pairo, ¿no? O sea, al pairo en el momento que las dejan, ¿no? Entonces, cuando yo llego allí, me hago cargo de la situación, tengo la primera reunión con los pescadores. Pero no se habían hundido todavía. Estaban todas hundidas ya. Ah, ya sabían, pero ¿quién ordenó el hundimiento? No fue un hundimiento. Digamos que hubo mala mar y eso fue como un efecto dominó destructivo, lo que yo llamo Estamos hablando en el puerto de Gran Tarajal. ¿Estaban dentro del puerto? Estaban dentro del puerto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Fue un efecto dominó catastrófico. Un mar muy malo. Pues tendría que ser malo, o las medidas fueron muy insuficientes, que es lo que yo profesionalmente... ¿Medidas a qué te refieres? Me refiero a que
Normalmente cuando tú sabes que vas a tener mala mar, pues refuerzas todo lo que son las amarras, incluso aumentas el nivel, o sea, o la distancia entre embarcaciones, Ya. tomas todas las medidas posibles para evitar Ya. que colisionen unas con ellas, que fue lo que ocurrió. ¿Cuántas gabarras fueron? Pues fueron en total 9 embarcaciones. 9 embarcaciones. embarcaciones. Coño, pues me suena ahora como raro esto, ¿no? Es muy Me raro. suena muy raro. Miguel ¿eh? Ángel es muy raro. Sí, me Yo suena como- de nueve barcos, Yo 9 como- gabarras se hundan. ¿Y se hundieron allí en el puerto? Todas. 9. Todas, ¿Qué una- tamaño tenían las Pues gabarras? algunas eran grandes, algunas estábamos hablando de un buen tonelaje, eran remolcadores de unos 20, 30 metros. A las características, ya te digo, hace ya casi 10 años Entonces de tú todo llegas esto. allí y están todas hundidas. ¿A Estaban cuántos todas metros? hundidas. Pues nada, muchas de ellas sobresalían porque obviamente había poca profundidad en lo que es Sí, en el el muelle de puerto. Gran Tarajal. Allí estamos hablando en Fuerteventura. En Fuerteventura, y Sí. una isla maravillosa. Un saludo para todos nuestros radioyentes allí. Vamos, una isla en la que yo me iría a vivir mañana. O sea, Bueno, yo maravilloso. también, yo también. Maravilloso. Por cierto, vamos a hacer pronto varios programas desde Sí. Fuerteventura, ¿eh? Desde el Cotillo, desde un hotel que es el sí, Cotillo sí, sí. Beach, que yo recomiendo, ¿eh? Me apunto a Fuerteventura, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera medida que hacemos es la primera que hago. Entonces, si estaban 8 gabarras hundidas y no se 9. podía hacer nada en ese puerto, ¿no? No, totalmente, claro. Estaba bloqueado, ¿no? Bloqueado totalmente, claro, efectivamente. Sí, aquello estaba, digamos que lo primero que hacemos, yo cuando me Y reúno se con los... hundieron todas, no quedó Todas, ni una. ni una. Me suena todo muy raro. A mí me suena todo muy raro. A ver, yo como investigador marino, yo creo que aquello fue como el último lugar en el que fue, digamos, el sitio designado para dejar morir esa empresa. Esa empresa, sí. Murió la empresa también. Bueno, la empresa no lo sé, en concreto no le seguí mucho más lo que fue la trascendencia de todo, pero, a ver, si tú pierdes 9 gabarras en el mismo momento que Ya. supuestamente, Muy raro, más muy la raro. carga que iba encima, porque claro, iba cargada con camiones y con determinadas... Muy raro, ¿Y ¿no? esas O sea, gabarras qué función hacían? ¿Qué... más que nada transporte, no sé si había una obra en el norte de África, creo recordar, Sí. en el que, bueno, pues obviamente pues se transportaban y Gran Tarajal pues, era el sitio Era el intermedio, punto ¿no? de conexión. Desde aquí mandarle un fuerte abrazo a la gente de Puertos Canarios y tal, a compañeros allí, en los que ellos desde el primer momento ven que esas medidas de las que yo he hablado fueron totalmente insuficientes y que se les recriminó en todo momento a la consignataria, porque la consignataria es la representante del armador aquí. O sea, el armador puede ir a cualquier lugar del mundo que va a tener siempre un consignatario u agente, ¿no? Un agente que esté allí, que se encargue de, pues, oye, pues necesito fuel o necesito vituallas o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo llego allí, me reúno con los pescadores, estaban muy preocupados, usamos el helicóptero de la consejería, damos una vuelta para ver el impacto que había tenido allí los hidrocarburos, estaba todo más o menos controlado, ya tengo un par de vuelos, y digamos que mi campo de acción es el salvamento marítimo. Ya te digo, he estado en el Prestige, he estado en el Costa Concordia 2 años, he estado en numerosos salvamentos alrededor del mundo, en más de 90 países. Entonces, a donde yo quiero llegar es que cuando llego, llega la gente de medio ambiente, los técnicos de medio ambiente, y hay como un desasosiego, hay como una desaprobación por su parte, en la cual pues ellos me veían a mí pues como alguien que en un momento dado, bueno, no debería estar ahí, cuando era realmente mi campo. O sea, estamos hablando de que esto no es un incendio, esto no es una inundación, esto no es cualquier otro tipo de emergencia, esto es algo que hay que hilar muy fino, porque estamos hablando de muchas leyes, de muchas propiedades, no tan solo de la carga puede ser de alguien que no sea el consignatario, o sea, no el consignatario del armador, puede ser carga de 3 o 4 personas. El ¿sabes? puerto ahí en Gran Tarajal estaba atascado. Entre las Atascadísimo. gabarras, las mercancías que iban en las gabarras, los Sí, camiones. sí. Pero eso fue un caos total, ¿no? Total. De hecho, la gente estaba muy soliviantada. Se puso una valla allí para evitar que la gente entrara. Y digamos que a raíz de eso yo opto, debido a que ya, digamos que medio ambiente, la Consejería de Medio Ambiente toma digamos, cartas toma las cartas del asunto, yo paso a las 24 horas, ceso como asesor y paso a la empresa privada para licitar lo que era el contrato de rescate, que eso es a donde quiero yo llegar, ¿no?
O sea, se hace una licitación previa, ya habían llegado dos compañías de Las Palmas de Buzo, no vamos a decir nombres, dos buenos compañeros. Uno de ellos en concreto realiza lo que yo inicialmente les había dicho. Digo, bueno, aprovechen que la situación que están, las que están muy cerca, y empiecen a atacar a esas para... Y entonces, ¿qué pasa? Que se hace un concurso de licitación, ¿vale? En la que se presenta una empresa holandesa, una empresa americana con la que yo ya estaba. Ya te digo, pasé a las 24 horas, no tuve, o sea, dejé mi puesto de asesor y pasé a la... Y estaba esta compañía de Las Palmas. Vale, bueno, esta compañía de Las Palmas consiguió el contrato de licitación por 1.3 millones de euros, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros, que éramos los segundos, o sea, de las tres licitaciones, la más alta eran 4.6, la nuestra era 4.3 millones, y la de la compañía de Las Palmas era 1.3. Bueno, una diferencia brutal. Una diferencia, eso es una baja temeraria, se llama. Era muy temeraria. Tan temeraria es que yo llamé y dije, se tiene que volver a hacer una licitación porque esto es como pegarse un tiro en un pie. Una baja temeraria. Claro. Dos empresas, o sea, no puede haber un 60, licitan 70... por 4 millones y esta por 1. Por 1, con lo cual esto es pegarse un tiro en un pie, porque digo, con esto no vas a cubrir ni el primer mes, y sobre todo sabiendo que iban a usar lo que era cable de diamante, que está pues a un par de centenares de euros, a 200 euros el metro, o sea, es carísimo, y a ver, sirve, pero es como si se hubiera puesto de moda, todo el mundo lo utilizaba, ¿no? Entonces, digamos que cuando me pongo en contacto con Puertos Canarios, le digo que la licitación obviamente hay una gran diferencia y que se va a licitar, y ellos a su vez me responden que no. No, ellos llegaron los primeros y por tanto ellos se lo quedan. Con lo cual yo les digo, esto va a crear un problema, ¿vale? Y en una reunión que se mantiene con el presidente de Canarias, el señor... el presidente de Canarias, yo le recomiendo, porque él decía que había que, declarar emergencia regional. Digo, no declarar emergencia regional, esto tiene que ir a través de la consignataria, que es la aseguradora la que tiene que poner el dinero para, digamos, sufragar todo este gasto. Yeah. Y él me contesta que ese dinero se va a recuperar después, una vez que se terminen los datos y se reclama. Con lo cual es enfrentarte con grandes bufetes, la City londinense, que están acostumbrados a ganar a países. O sea, digamos que la ley del mar la crearon los ingleses, ¿no? O sea, sea como fuere, el caso es que pasado el tiempo, yo ya perdimos la licitación, la hizo la empresa de Las Palmas, de 1.3 millones, Miguel Ángel, para hacer la historia corta, al final terminaron en casi 7. 7 millones. O más de 7 millones de euros, lo que llegó a costar. ¿Y quién pagó eso? Pues lo pagó el erario canario. Estás hablando del gobierno de Canarias. Pasó. De Canarias. Pero eso realmente es es el truco del almendruco. Efectivamente, digamos que si tú has declarado emergencia regional, tú puedes, digamos, disponer de esos fondos. ¿Y se declaró emergencia? Sí. A medida de ese dinero llegaba y se sufragaba. ¿Cómo se llama la empresa esa? Porque es una empresa que hay que estudiarla, ¿no? Es la empresa, bueno... una empresa de Las Palmas. Una empresa de Las Palmas. De hecho, incluso yo le conocí a él. Él no sé si incluso más tarde fue apresado en Brasil por narcotráfico. Bueno, pues entonces no digas el nombre. No vamos a decir nada. Bueno, conclusión, se sacaron los barcos. Sí, se sacaron. Pero ellos habían dicho que lo sacaban por 1 millón y se sacaron por 7. Por 7 millones. Sí, más de 7 millones. Que pagamos todos los canarios, encantados además. Entonces, ¿cuál es mi extrañeza? Que tú me dices ahora que le vas a reclamar 150.000 euros de indemnización. Sí. Eso es una parte ínfima de todo lo que se llegó a gastar. Eso. Era la aseguradora que para pero eso si está detenido en Brasil, poco va a reclamar ya. Bueno, él no tiene nada que ver porque obviamente él era tan simplemente la compañía contratada para realizar el trabajo, pero lo que te quiero decir es que... O sea que ahora, en estos momentos, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le pone una sanción de 150.000 euros. Pero es algo así como un poco muy anecdótico, o sea, estamos hablando de picatas minutas, o sea, estamos hablando de... Bueno... vuelvo a decir, las compañías aseguradoras... Cargo Lanzarote SL. ¿Cuál?
Puede ser, sí. Debe ser que Sí. hicieron una SL para temporal, sí, sí. temporal. Efectivamente, sí, sí. Cargo que, claro, una SL, imagínate tú, que con presupuestos millonarios, pues esta empresa ya ni existe. No, claro. Va a ir a reclamar al maestro armero. Exacto, eso fue lo que yo le dije al presidente, a Clavijo, le dije, si usted no va a recuperar ese dinero. Esto fue en 2018. En 2018. Sí, sí, sí. De hecho, yo estaba con un compañero de la compañía americana con la que yo trabajaba y se lo dijimos, digo, no vaya contra estos bufetes de abogados, porque son bufetes de abogados de la City londinense que le ganan a países como Surinam o Belice o Trinidad y Tobago. Pero o sea, y las otras empresas no hicieron ningún No. tipo de reclamación. No, tan solo fue la mía yo fui el que le dije que esa licitación no era positiva de facto, no era digamos, había una gran diferencia que obviamente sabíamos que no iban a cumplir. Nosotros habíamos puesto 4.3 millones porque teníamos que movilizar una grúa desde la costa oeste de los Estados Unidos que nos costaba solo eso $1 millón. O sea, no es que fuéramos a poner, nosotros habíamos ya calculado todo, ¿no? Entonces, esto no es de llegar y decir, pues esto te lo saco por tanto. No, esto tú tienes que ir según los precios. Pero si tenía de licitación un millón y algo, y después al final se fue a 7. A 7. A 7 millones, 7 millones, pues chiquito muchachos. negocio, ¿no? Hombre, la verdad es que yo me quedé con cara de tonto. Sí. Yo dije, ¿O había a lo mejor alguna cuestión con esta empresa? O... no lo sé. Lo cierto es que es bastante frustrante ver que vas de asesor, vas incluso dándote tu opinión porque ha pasado en tu tierra y le estás diciendo, señores, esto es lo que va a ocurrir, al final ocurre y bueno, pues eso. Bueno, a mí me parece muy extraño que era un 8 o 9 gabarras. 8 o 9 gabarras. Se hundan todas el mismo día. Efectivamente, yo hice una empresa, ¿de dónde era la empresa? Coreana. Una empresa coreana Corea que del estaba Sur. haciendo una obra en África. Sí. Y que el punto de salida de todo el material era Fuerteventura, el puerto de Gran Tarajal. Cosa muy rara. Muy rara porque yo te digo una cosa, he estado en Corea del Sur, tienen una industria naval excelente, fantástica, o sea, son muy, muy profesionales. Toda la flota que estaba allí fondeada, tan solo habían 2 operarios. Ya. 2 operarios. 2 operarios para 9 barcos. Pues no sé, se teletransportan de un barco a otro, como llegan, ¿no? Y si sabes que vas a tener tiempo, porque claro, obviamente tú el tiempo lo puedes, digamos, pronosticar con los partes que te suelen llegar, pues coño, refuerza el equipo. Contrata gente local o... Luego al mismo tiempo... ¿Tú sabes si cobraron el seguro la compañía? Pues eso no lo sé. Eso habría que... Eso habría que verlo. Probablemente cobraron el seguro. Eso fue algo así como muy raro. Yo creo que el gobierno de Canarias lo podía haber atajado perfectamente con, ya te digo, con la información que le podía haber provisto y haber dado. Se podían haber hecho las cosas mucho mejor. Sobre todo porque no nos correspondía a nosotros, al gobierno de Canarias, pagar ese dinero. O sea, nosotros podíamos... la gente iba a estar igual de soliviantada, tanto si lo declara de emergencia regional como si no. Ya. Pero al menos que no pagáramos la factura, ¿no? Bueno, pues en temas raros, cosas raras que ocurren en Canarias, ¿no? Sí, una flota coreana se hunda el mismo día en el puerto de Gran Tarajal, todos los barcos, o sea, todas las gabarras. Todas las gabarras. Todas, no quedó ni una. Y claro, bloquean el puerto allí. Sí, el puerto estuvo inoperativo pues prácticamente 2 años, ¿no? 2 años sí, inoperativo. Claro. De una empresa coreana, el gobierno de Canarias tiene que hacer una licitación para sacar todos los barcos hundidos del puerto, porque tiene era como el puerto de Pearl Harbor, ¿no? Pearl Harbor. Pearl Harbor, pero en Fuerteventura. Todo bloqueado. Entonces, has hecho una analogía perfecta. Aquí era Pearl Harbor. Pearl Harbor. Entonces, el puerto bloqueado allí... se hace una licitación, se hace una baja temeraria. Hay 2 empresas internacionales, una americana y otra holandesa. Otra holandesa. Están por encima de los 4 millones de euros para sacar las 9 gabarras del puerto y se lo dan a una empresa de Las Palmas que se hizo una sociedad limitada ahí en Fuerteventura sobre la marcha. Y al final, como se hizo una emergencia, el tema no costó $1 millón, costó 7. O sea,
Y bueno... Volvemos a decir una cosa, o sea, llámese el Costa Concordia o llámese... debido a que los países muchas veces no tienen el material necesario, se recurre a grandes compañías, como puede ser la Switzer, el submarino que se hundió ruso en el año 2000, la Mammoth, con la que yo trabajé varios años y tal. Entonces estamos hablando de que no hay nada malo en contar con ayuda que venga del exterior, porque son gente muy especializada y tienen los medios para sacar grandes barcos. Ya te digo, el Costa Concordia se sacó en 2 años, ¿me entiendes? Y no usamos hilo de diamante para cortarlo, entre otras cosas, porque no nos dejaban cortar el barco. El Costa Concordia, con 114.500 toneladas, tuvo que salir de una sola pieza. No lo podíamos cortar, porque era una zona protegida. Se hubiera llenado pues del detrito, pues imagínate, aquello corta el sofá, corta la madera de tal, corta el tabique, corta el metal, corta todo, y aquello se llena pues de toda aquella... Ya. Bueno, pues otra cosa que los canarios desconocíamos o conocían la gente que vivía allí cerca del puerto Gran Tarajal, que se monta un caos que nadie entiende cómo se produce ese caos. Habría que preguntar qué pasó ese día porque se hundieron todas las gabarras. Eso es una gran pregunta porque fue... Hay que preguntar si la compañía coreana cobró el seguro y vino a hundir los barcos aquí para cobrar el seguro, porque después hay mucha pillería en todo esto. No, total. O sea, a ver, yo cogí un aro salvavidas que había allí, de una de las gabarras, y lo partí con las manos. De estos aros que tú lanzas a la persona que se ha caído menos overboard, el hombre se cae por fuera y le lanzas el aro, ¿no? Que va se partían. O sea, estaba hablando de un deterioro de material que hacía sospechar que aquello fuera funcional. O sea, que fuera intencionado el hundimiento de... Bueno, no me quiero aventurar en ese caso, pero es que tú dices, bueno, se hundieron 7 y quedaron 2, pero que no se hundieron todas. Se hundieron todas. Eso fue, ya te digo, con la esquina de una, hundió aquella, le abrió una vía de agua, la otra dio. Lo cierto es que todas se fueron a pique. Ya, bueno, pues lo planificaron bien. Bueno, y nada, y hemos pagado los canarios, pues, sacar todos esos barcos. Ya. Y ahora le ponen una multa de 150.000 euros a la empresa, bueno, que ha cobrado 7. Vamos a ver si la cobra. Eso es lo primero. Vamos a ver. Esa empresa ya no existe. Son 150.000 después de haberte gastado 7 millones. Me parece... Y estamos hablando de 2018. Manice. 19, 20, 21, 22, 23, 24, le queda 7 años le después. Queda poco para que prescriba. Ya prescribió. 7 años después. Entonces, lo que yo te digo es que, a ver... Cosas raras. Como profesional, o sea, que llevo mucho tiempo fuera, llevo 30 años ya fuera, me da mucha pena que esto pase, pero yo venía muy ilusionado para esta cosa, yo incluso disponía del material para haber, digamos, empezado los trabajos allí. Que estas cosas te pasen aquí y se te queda como un poco, ¿sabes? Das lo mejor de ti, das tus mejores ayudas o consejos y al final pues como que no los escuchan las personas que deberían, ¿no? ¿Y la empresa que saca los barcos por qué la sancionan? No, la empresa que saca los barcos no es sancionada, no. Es la consignataria, la consignataria es la representante. La consignataria de... Porque no tomó las medidas necesarias y porque en un momento dado los requerimientos de autoridad portuaria que están escritos, está todo demostrado, en la que le dice que tiene que reforzar la medida de seguridad, la consignataria hace caso omiso. Ya. ¿Vale? Con lo cual es una clara negligencia de sus servicios como consignatario. Bueno, pues... Historias don Miguel Ángel para no dormir. Historias para no dormir, cosas que ocurren que valen millones y millones de euros. Millones de euros. Estas historias que pagamos todos los canarios encantados, porque nos encanta pagar. Claro. Y son cosas muy, muy curiosas. Curiosa por el dinero que pierdes y el dinero de no haber utilizado un puerto durante 2 años. Bueno, nos vamos a publicidad. Ya saben que, lo he contado muchas veces, que nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada en toda Canarias, que es la radio que tienen en el coche, aunque ya hay coches con radio digital, o la radio que tienen en su casa, la A-radio, como digo yo, no radio, A-radio, en toda Canarias. Pero si ustedes lo desean, se atreven, que yo les animo a que se atrevan, cojan el móvil, atrévanse a los no tecnológicos y buscan la 10 Capital Radio o la 10 Radio. Entran en la página web y pinchan al play y se oye la radio de maravilla desde cualquier punto del mundo, ya no solo en Canarias, sino desde cualquier punto del mundo. Yo habitualmente me pongo los auriculares
y conecto con la radio y escucho la radio en riguroso directo, la 10 Capital Radio. Nos vamos a publicidad, no se vayan porque continuamos en este fin de semana. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.